Empiezo, 8-1. empiezo presentando al oso. Bueno, en este ciclo conmemorativo del Socorro Alpino, 80 años de rescate y vocación, un legado en la montaña. Ahora nuestro exponente es Roberto Flores Rodríguez, pues obviamente nadie lo conoce de esa forma. Es el oso y su conferencia se llama Caminando con el Socorro Alpino. Este, Esto se da gracias a nuestros patrocinadores de Alta Vertical a través de sus marcas Petzel y La Sportiva. Roberto, nuestro gran amigo oso, tiene 60 años, es patrullero, instructor y rescatista del Socorro Alpino de México. Es guía de montaña, ingresó al Socorro Alpino en 1984 en la patrulla 17 de los hermanos Mora, quienes fueron quienes lo invitaron a participar. Y en el año 97, en esa época, se retiró temporalmente por algunas situaciones políticas que tuvo ahí, que yo creo que es alguno de los chismes que trae. A través de ese tiempo formó parte de las patrullas 17, 1 y 10 y se graduó como patrullero en el cráter del Popocatépetl en 1994, supongo yo que en una confraternidad, y lo graduó Enrique Chávez y el jefe Narváez. Tomó cursos de capacitación básico y técnico en la UNAM con Chevo Hernández, ya en paz descanse, y dirigió el centro de capacitación en 1996 con el visto bueno del licenciado Trejo, que en ese tiempo era presidente del Socorro Alpino. Entre los años 80 y 90 formó parte del grupo de respuesta inmediata del SAM y participó en promedio en 200 rescates en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl y ahora muy continuamente en el Pico de Orizaba. En 1989, con el apoyo del SAM y de sus compañeros, viajó solo a la Cordillera Blanca, intentó el Huascarán y escaló Chopicalqui. En el 90, en el Socorro Alpino convocan un concurso físico y técnico para compartir a nivel nacional con demás asociaciones de montañismo de ese momento y formó un equipo nacional para escalar en Bolivia, perdón, y los Alpes en Francia en el año 91 y 92. Los siguientes años formó parte de varias expediciones como representante del SAM, en especial en Sudamérica, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, realizando muchos ascensos en los Andes como Alpamayo, Huascarán, Chopicalqui, Aconcagua, Tupungato, Cotopaxi y pues muchas más, ¿no? Para 1997 es invitado como guía por Alpine Ascents International y varios compañías de Estados Unidos y Europa, dándole la oportunidad de completar su formación como guía de montaña, en especial con las empresas de Norteamérica. Trabajó como guía de montaña en México y todo el continente por un periodo de 25 años. Y así fundó Orizaba Mountain Gates, no me quiero salir, en el año 2000, siendo la vanguardia en los servicios de montaña en México y algunos destinos de Sudamérica. Desde que vive al pie del pico de Orizaba, apoya los rescates como personal del Socorro Alpino de México, formando parte como sección voluntaria de Tlachichuca y ahora de Suapa. Agradecido con el SAM por el apoyo en su juventud y le permitió estar constantemente presente en estas actividades. Pues Oso, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí y adelante, es todo tuyo el tiempo. Bienvenido. Oh, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, amigos. Estoy viendo algunos amigos de toda la vida. Pues bien, pues agradezco mucho la invitación. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación de parte de Jesús, de Chuchín. Y bueno, pues tratando de tener una charla pues amena, compartiendo algunas de las experiencias que tuve a lo largo de estos 40 años. La verdad que han sido de grandes satisfacciones, de grandes trabajos, de grandes esfuerzos, pero pues siempre con esa fuerza que tuvimos de juventud que nos impulsaba a hacer cosas, pues eran cosas maravillosas, porque la única competencia que tenemos era deportiva y entre nosotros nos animábamos
A lo largo de este camino en el Socorro Alpino he tenido la fortuna de conocer grandes compañeros de montaña, grandes amigos, algunos que ya se fueron, algunos que estuvieron en la época, en mi primera época del 84, como, como Rubén García, el Pulque, es mi gran amigo de toda la vida, mi hermano Lalo Tobar, y grandes compañeros, otro gran amigo y gran compañero que también no estaba cerca de esa formación. Yo, la verdad, yo no fui un gran escalador, un escalador de elite. Yo me confieso como que era la mascota de este grupo elite, que venía el bebé, Luis Antonio Rodríguez, que venía Juan Carlos Gavilanes, Rubén García, Lalo Tobar, el Patas, mi querido Patas de la escuela, de la universidad, de CCH, y grandes compañeros que anduvimos haciendo grandes andares en esos inicios y tratando siempre con la búsqueda de encontrar el apoyo, la búsqueda de aprender más. Teníamos una sed de montaña que se traducía en que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y hacíamos algo el fin de semana, una línea, una pequeña escalada o algo, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora vamos a hacer. Y esta pasión se convirtió en de ser algo de cada 15 días, cada 8 días, a convertirse en una pasión y una actividad que realizábamos todos los días. Todos los días escalábamos en Roca, en el Puma, en los Remedios, donde quiera que se pudiera dar una oportunidad, hacíamos lo posible por ir. No teníamos dinero, la verdad es que estábamos muy amolados, pero bueno, por lo poquito, mucho que sacábamos en el trabajo en el mercado y en el trabajo de aquí y de allá, pues hacíamos un gran esfuerzo para poder realizar nuestra actividad del fin de semana. Un amigo muy cercano a mí, de los que acabo de mencionar, este canijo, eh, lo mandaban al mercado para comprar la comida del perro y se ahorraba un pesito diario para poder tener el dinero para irnos al Iztaccíhuatl o irnos al Popocatépetl el fin de semana. Pues una época así muy bonita, pienso que fue una época en la cual estuvimos en una época que podría denominarse como montañismo clásico en México, montañismo tradicional, donde era muy bonito y era muy tradicional salir de casa con las botas puestas, con calcetas largas y pantalones cortos y con nuestras mochilas y nuestro emblemático piolet. Recuerdo que los piolets los comprábamos en Tepito, los comprábamos de manera hechiza, algunos pues era muy complicado comprar equipo nuevo de marca en esa época. Sin embargo, hacíamos lo posible con lo que teníamos incluido, por ejemplo, los arneses, ¿no? El arnés siempre llevábamos cinta de coche y con eso armábamos nuestro propio arnés. Nada nos impedía hacer tener grandes aventuras cada fin de semana. Cuando entramos al Socorro, parte complementaria de esto era los cursos, era tan emocionante formar parte de esos cursos de montaña, donde lo que más había era una gran camaradería. Éramos amigos todos, todo el mundo nos saludábamos. Los tiempos cambian porque hoy veo mucho cambio en la personalidad del montañismo. El montañismo ahora ni te habla, es un montañismo apático con un cierto rasgo. La juventud tiene un rasgo de egocentrismo que no cuadra con los inicios del montañismo en México. Tal vez estoy hablando de un montañismo clásico o tradicional, pero que tuve la fortuna de vivirlo junto con mis amigos y también desarrollar. ¿Por qué esa época? Esa época es especial en los ochentas, noventas.
porque el montañismo mexicano también estaba viviendo un auge muy importante en Latinoamérica. Las escuelas latinoamericanas no estaban en esos niveles y el montañismo mexicano estaba repuntando con expediciones al Himalaya, con Ricardo Torres Nava, con Sergio Filch, con los 50 con Casasola, con una serie de situaciones que nos permitían, ¿no? Intentos al Yerupajá, de gente también de México, gente que estuvo de algún modo relacionada con el socorro, gente que había hecho y logrado cosas muy importantes. La misma universidad que tenía una escuela de alto nivel, el Politécnico, los clubes era una maravilla porque cada fin de semana, pues yo me iba de vago con los clubes, me reunía ahí en el Tequitepel, me reunía ahí en Grupos Unidos Pro Fuego, por ahí me recuerdan. Hubo algunas salidas a las islas, al archipiélago de Revillagigedo, cuando habían estado cerradas por mucho tiempo y fue muy afortunado para mí aprender de esa parte del montañismo tradicional. Eh, Fue muy padre, fue una etapa muy bonita de oro para mí. Fue una época en la cual yo aprendí muchísimo con el apoyo de mis compañeros. Como les digo, yo no fui un montañista de elite, de alto nivel. Sin embargo, yo creo que lo que me salva fue la constancia. Yo fui muy constante en cuanto a mi entrenamiento, fui muy constante en mi actividad y cuando me dieron la oportunidad, por ejemplo, de ser guía profesional, pues el montañismo internacional me veía con mucho escepticismo, ¿no? Porque no confiaban en los guías mexicanos. Siempre tenían en entredicho el guía mexicano porque no confiaban en él, entonces traían guías norteamericanos o europeos y se llevaban todo el carro completo. Entonces, cuando se abre esta posibilidad, me dan la oportunidad de demostrar que había esa gran oportunidad de crecer y en ese momento me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. A pesar de que yo había estudiado en la universidad, a pesar de que yo tenía una preparación universitaria sólida de relaciones internacionales, los idiomas y esa parte de geopolítica y una serie de situaciones de estudios, también me ayudaron mucho para mi formación como guía. Yo no formé parte de ninguna escuela formal de guía de montaña como en Sudamérica o IAGM, nada. Pero en ese tiempo la Unión Americana tampoco no tenía todavía no tenía voz y voto en la UIAGM como guías internacionales. Sin embargo, eran los más internacionales. Y entonces yo tengo que agradecer también que parte del gran aprendizaje, en especial con las relaciones humanas y la actividad profesional que desarrollé con ellos, fue tan intensa que al cabo de pocos años empecé a juntar una gran cantidad de ascensos a todas las montañas mexicanas que me permitieron tener un trabajo constante y el reconocimiento de del montañismo internacional. ¿Por qué? Porque entonces demostramos junto con otros grandes guías mexicanos, bueno, de la primera generación, Ricardo Torres Nava, Sergio Fitz, Raúl Bárcena, padre, Raúl Bárcena, hijo, Juan Carlos Gavilanes. Yo siento que yo soy como de la segunda generación, junto con Héctor Ponce y este hombre, se me fue el nombre ahorita, pero tuve la oportunidad de trabajar con mucho alpinista internacional. Pero todo esto es parte de esa historia que tuve como formación, ¿no? Es una parte formativa. Estoy hablando de una época que el socorro alpino fue mi absoluta base principal y el rescate, por ejemplo, los rescates con elementos disponibles, haber participado en el grupo de respuesta inmediata que se creó en los años 80 y 90, hablando que de 10 años habríamos participado en unos 200 rescates.
de todo tipo de dificultad, en glaciares, en roca, en todo tipo de dificultad, avionazos. Esa parte de mi formación nos da la solidez de la toma de decisiones y poner en práctica lo que realmente hemos aprendido durante todo ese periodo de prácticas, porque yo recuerdo que la escuela del Socorro era durísima. Eran 7 meses que teníamos que cubrir escalada en roca, espeleología, alta montaña, media montaña y rescate, primeros auxilios. Fue una época dura, pero también padrísima porque pues creamos una hermandad cada vez que estábamos tomando esa capacitación. Y eso se reflejó en mi vida profesional porque aunado a mi capacidad de como montañero, como guía, tuve la oportunidad también de poner en práctica todos mis conocimientos como rescatista. Esa parte de mi vida ha sido fundamental. La universidad también fue una parte, después del Socorro, la universidad tomé cierta capacitación en la universidad, en la UNAM, y entonces tenía yo un gran instructor, Chevo Hernández. Lamentablemente él falleció, un gran escalador en roca, él falleció en las Grandes Lloraces en Francia, perdió la vida en una avalancha. Sin embargo, pues él dentro de sus grupos, varios de sus alumnos como yo fuimos parte de la instrucción y tuvimos la oportunidad de ser instructores de Alto Bar, un servidor para la universidad. Esta es una época también clara que estamos hablando ya de varios años de capacitación, de entrenamiento y de las corretizas que me ponían el Rubén, el Lalo, el bebé, Luis Antonio Rodríguez, las corretizas de subir el Iztaccíhuatl en un día de San Rafael a la cumbre y bajar, y cosas así padres, ¿no? Que hicimos en esa época, que compartimos como retos muy personales, pero más bien eran así como, pues no era de vivir del ego, sino simplemente de decir, oye, pues, a ver, pues ya hice esta ruta, a ver, háganla, porque yo soy el bueno. Era una competencia deportiva muy sana, muy limpia. El montañismo parece que los hechos y logros eran más limpios, más puros, ¿no? Y en esta época, en la actualidad, estamos viviendo un montañismo del TikTok, de las redes sociales, y no está mal, ¿no? Porque finalmente es otra época del montañismo. Sin embargo, pues como les acabo de decir, yo soy soy de esa época del montañismo clásico, de tradicional, o la época romántica del montañismo, combinada con el desarrollo del montañismo técnico de escalada, ya que mis compañeros tuvieron grandes logros de montaña, como noroeste del Huascarán de 1600 metros, el Alto Tobar, el Bebé, como Chacrarrajo, que ahí sigue siendo de alto nivel, que muy pocos lo hacen, de Gavilanes y de el Bebé. Y bueno, pues yo nada más le he dado unos pegues, ¿no? La verdad que era una forma yo me preparo lo mejor que posible, pero no, mis compañeros yo tengo que reconocer que tenían esas cualidades, ¿no? Y se los reconozco y siempre se los he dicho, pero también ellos fueron mis grandes maestros, fueron unos personas que me dieron ese fundamento, y era raro que una persona en mi tiempo viviera como guía de montaña, y luego ahora como empresario, ¿no? Es una parte que actualmente vivo como empresario que me ha permitido seguir viviendo de la montaña en otro aspecto, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer que la vida es así, la vida es un mundo de aprendizaje y que todos los días vamos a seguir aprendiendo.
todos los días es parte de este camino, ¿no? El Socorro Alpino, les estoy hablando que son más de casi 40 años, imagínense. No, 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 es una gran cantidad de gente que pasó la perrada, desde la Minuana, desde el Inútil, se los voy a ver si los reconocen así de momento. El Polluelo, en otra época de mi vida, ¿cómo se llama? El Pericles, el Joshua, los Huerta, los Tucos, una gran cantidad de gente. Y gente mayor que en nuestra época nos apoyaba a tope, ¿no? Como Liceo Trejo, como el grupo de respuesta inmediata no podía haber sido posible sin el apoyo de José Flores García, que él era el que movía a este grupo y llevaba lo mejor. Siempre, siempre ha sido una persona clave en ese grupo de respuesta inmediata. En mi época de la federación como parte del grupo nacional, del equipo nacional, Enrique Chávez, tanto del Socorro como del grupo de la federación, el doctor Alejandro Ortiz Cárdenas, que paz descanse, Antonio Escobedo, el Coster, gente muy entusiasta que vio algo en nosotros, Raimundo Morúa, gente que tal vez mucha gente se queda fuera de esta lista, pero pues tengo que hacerles un reconocimiento que ellos siempre vieron algo en esos jóvenes, ellos vieron algo en mí, ¿no? Y les agradezco por el apoyo. El Socorro Alpino, salvo valiosas y grandiosas excepciones, hubo gente que nos apoyaba tremendamente, ¿no? Por ejemplo, los pitujos que les llamamos la patrulla 19 de los de Aminohuana, Juan Manuel Carrillo, Jaime Prats, Fortino Méndez, con ciertas reservas, porque él no podía con todo el paquete, pero una gran persona, un gran jefe. Y de los viejos, Francisco Ramírez Frías, el vampiro, que fue de los primeros maestros que tuve junto con José Narváez. Y entonces, pues grandes enseñanzas, grandes experiencias, grandes aventuras, porque nos hacían hacer cosas de caminar a noche por horas y horas. Recuerdo un encuentro ahí en el Socorro porque fui a La Joya a cubrir servicio y me encuentran en la carretera subiendo de Ameca, de San Pedro en el Zapa para arriba y estaba en la escuela, estaba en Palomas, el centro de capacitación. Entonces alguien llegó a Palomas y dice, no, ¿sabes qué? Que hay un chavo del Socorro que está caminando hacia Paso de Cortés. Y recuerdo que salen Narváez y Fortino y ya me salen a rescatar y me van a dejar allá a La Joya. Y a pincel ahí toda la noche hasta allá. Y no llegaron nadie, y los malditos me dejaron ahí solo, ahí con los monstruos de ahí en La Joya. Había un montón de vacas, recuerdo. Pero bueno, son anécdotas padres, ¿no? Alguna vez estábamos atendiendo, es que atendimos gente que, que estaba en el glaciar, gente que había caído, que tenía huesos rotos, gente que estaba perdida, gente de todo, gente que había caído, porque el Popocatépetl se usaba mucho para escalada también, y frecuentemente caía gente por ahí. Esa época fue importante, es una década de los 80 a los 90. Estamos hablando que el Popocatépetl se cerró en el 84, más o menos no 80, no, 94 creo. Sí, fue tremendo,
¿Qué podría más compartirles? Bueno, mi vida profesional. Ya les había comentado, ¿no? Un poquito tuve la fortuna de conocer a la gente idónea en el momento adecuado y el hablar inglés y hablar mi Spanglish y cierta capacidad me permitieron trabajar como guía. Trabajé primero con una compañía local, luego ya a esos niveles, ¿no? De compañías internacionales. Yo creo que esa es parte de una aportación que hice, ¿no? En ese momento, porque entonces el montañismo internacional empezó a confiar en los guías mexicanos, porque antes de eso no confiaban en nosotros. Y yo tenía terror cuando empecé a trabajar como guía, porque decía, bueno, primero no sé si esté al nivel de los guías que llegan, ¿no? Y no sé si mi inglés está al nivel para poder comunicarme con ellos. Era parte de esos temores que yo tenía, ¿no? Que afortunadamente se fueron disipando desde la primera vez que subí con todo, con la oportunidad que me dieron, y empecé a subir con todas las compañías que posibles. Entre ellos se corrían la voz y ellos me dieron esa gran oportunidad. Fue una época de grandes experiencias. Comencé a llevar gente a los Andes, ya grupos formales, también en base al conocimiento aprendido con estas grandes compañías. Las compañías pues, dominan el mercado internacional y van a todas las montañas del Himalaya, a todas las montañas de todo el mundo. Entonces son compañías que vale la pena, que ha sido grandes, una gran escuela para mí. Y a pesar de que yo no tuve una formación en la Escuela Internacional de Guías en Sudamérica, por ejemplo. Yo recuerdo por ahí, debe haber algún amigo peruano por ahí en el grupo. Para 1989-90, yo intenté ingresar ahí a la Escuela de Guías de Perú. Entonces me decían, sí, sí es posible que entres aquí a la escuela, pero tienes que renunciar a tu nacionalidad mexicana para que te naturalices peruano. Entonces sí vi como un gran obstáculo esa situación y dije, no, pues no. Y era muy costoso y sigue siendo muy costoso. Sin embargo, dije, bueno, pues no es el momento, no se dio el momento. Años después, hablando con un gran amigo boliviano, que en ese momento era el director de la Asociación Boliviana de Guías de Montaña, tratando de realizar un acuerdo con ellos, estaba yo pues intentando, pero me dice mi amigo, mira, ya tú eres veterano de guerra, ya no necesitas escuela, tú sigue viviendo de OMG y sigue adelante. En realidad las pruebas son muy exigentes, son muy difíciles, son muy duras, pero bueno, pues era un sueño. Finalmente pues yo ya había pasado los 40 años y ya no era posible tener las mismas facultades que tienes a los 30, 40, bueno, a los 30, 35. Ya a los 40 años ya casi no quieren aceptarte por allá. Pero bueno, fue una parte importante de mi vida. Ahora voy nada más a hacer caminatas, a divertirme, a emborracharme. No, pues, pues, sigo haciendo con los proyectos y con la idea de seguir trabajando en México y en otros lugares con esa parte, ¿no? Y en esta parte del Pico Orizaba, pues yo como me vine a vivir acá, tengo la posibilidad de ser junto con mis colaboradores, ser el grupo de inicio para algunos rescates. Muchos rescates son ficticios, muchos rescates, anuncian muchos rescates, pero solamente un porcentaje menor son realmente rescates. Entonces sí, a veces dicen, no, pues es que hay rescate en el Pico Orizaba, pues sí, pero hay que definir, hay que hacer una serie de evaluaciones antes de movernos, ¿no?
porque como saben, allá en México pues nos cuesta mucho dinero movernos. Sin embargo, aquí saben que cuentan con la infraestructura que yo tengo acá y el apoyo de mis colaboradores y algunos voluntarios eh, para poder representar al Socorro dignamente. Bueno, creo que devolví un poquito la plática, pero bueno, fue la emoción. Hay que, ¿qué pienso, por ejemplo, del Socorro, ¿no? En el futuro. El Socorro, igual que muchas grandes instituciones como la UNAM, Montañismo del Poli, como el mismo CAM, Club Alpino Mexicano, y algunos clubes, ligas, excursiones del Seguro Social, el Profuego, todas nuestras grandes instituciones de montañismo están pasando por una gran crisis, ¿no? Y esto porque el concepto del montañismo ha cambiado un poquito y mucho montañismo prefiere contratar pequeñas empresas, agencias, lo que sea, pero pues, en realidad hay clubes a los cuales se pueden acercar, ¿no? Como inicio, yo les recomiendo que vayan y formen parte de los clubes, que es a donde les falta gente y donde se pueden capacitar y empezar a realizar grandes cosas. Y no porque yo tenga una empresa de montaña, sino simplemente que estamos viviendo también en una saturación que no es normal, porque es una saturación así como que de moda, ¿no? Y eso también ha provocado una situación de que los rescates la cantidad de rescates se ha elevado porque ahora resulta que ya abandonaron a fulanito, ya se perdió fulanita. No, pues es que se cayó, es que se descalabró, es que ocurren una gran cantidad de incidentes por la negligencia de muchos pseudoguías. Entonces el Socorro Alpino ya tiene más chamba, tiene que estar moviendo, tiene que mover recursos humanos, recursos materiales para poder abordar un rescate. Está bien, o sea, siempre lo hemos hecho así. Tengamos o no tengamos dinero, siempre lo hemos hecho así y vamos con mucho gusto. Sin embargo, bueno, pues eso nos hace, por ejemplo, replantearnos qué es lo que vamos a hacer como rescatistas, hacia dónde vamos, ¿no? Yo lo pensé en mi época de entrenamiento con Narváez. Siempre cuando yo formé parte del Socorro como instructor y como director, no, nunca me dieron el nombramiento de director. Ahorita les platico la anécdota. Me refiero que lo que yo hice y pensaba y lo pienso todavía, que la capacitación tiene que ser fundamental, tiene que ser la columna vertebral del Socorro Alpino. El Socorro Alpino ha pasado por varios periodos y en un periodo en el cual nosotros éramos montañeros netos y hacíamos grandes cosas de montaña y nos íbamos de servicio, recorríamos todo el volcán completo, íbamos y bajábamos, nos volvieron gente más sedentaria, nos volvieron gente y nos impusieron el entrenamiento de TUMS, nos impusieron cosas que acabaron con esa etapa del montañismo que como yo la conocí y abandonaron esa parte de exigencia de moverte, de escalar, de hacer, de tener el conocimiento técnico. Un herido en la alta montaña no lo tienes que bajar sí o sí. Lo mejor que puedes hacer es inmovilizarlo, tratar de, si tienes la capacidad de reducir alguna fractura, algo, y bajarlo. Dexametasona, lo más usual, y no se le puede meter más. Entonces yo creo que esos conocimientos se tienen que generar, ¿no? En el medio, entre todos nosotros, que somos los que bajamos a la gente. No necesitas más, o sea, necesitas inmovilizar y bajar. Algún medicamento para el dolor, algún medicamento para dexametasona para que lo bajes y vámonos.
Entre más bajo lo bajes lo más pronto posible, se va a recuperar. No tiene caso que te lleves un super botiquín de 5 kilos si lo que importa es evacuar a la gente. Entonces ese cambio fue muy brutal, ¿no? Porque fue la primera gran inmigración del Socorro. O sea, me refiero a que mucha gente se fue del Socorro por esta parte y yo tuve la mala experiencia de formar un gran centro de capacitación con un cuerpo de 6 instructores y con 7 meses de trabajo, con una gran alegría, llevábamos 35 personas para graduarse y el jefe de ese momento, Dantón, no sé cómo se Valle, me canceló todo y desolucionó a todo nuestro grupo y se fue, porque él quería que todos fuéramos TUMS, no nada más que fuera un curso de primeros auxilios, ¿no? Quería que fueran TUMS todos. Pues no, entonces ahí estamos hablando que se fueron más de 80 personas del Socorro. Todos los clubes de montaña, las asociaciones, la Liga de Excursiones de Seguro Social, Profuego, el Tequitepel, Motolínea, todos esos grandes clubes de antaño formaban una patrulla del Socorro, por ahí teníamos mucha gente de todos lados y todo el año teníamos una gran actividad. Entonces, yo también me retiro del medio porque no tuve el apoyo de la directiva de ese momento. Y Fortino Méndez en ese momento pues, se dejó manipular por Dantón Valle y cancelaron mi escuela, todo el centro de capacitación, para montar lo que le llamaron la escuelita. Entonces, yo creo que ese tipo de daños no pueden proseguir en el Socorro. El Socorro tiene que seguir adelante porque ese tipo de actos o falta de financiamiento también, falta de parque vehicular, falta de equipamiento, pues hace que estemos en crisis, ¿no? Yo creo que en toda época todos tenemos que batallar un poquito con las directivas. Pues, yo tengo una muy buena relación con Tere, con Alfonso, con Babu, aunque teníamos nuestras diferencias, pues siempre tuvimos la confianza de decirnos la verdad, ¿no? Entonces, bueno, tal vez me estoy saliendo un poquito de tema, pero para mí era importante decirlo. Gente que no aporta al Socorro, bueno, pues no tiene nada que hacer ahí. El Socorro Alpino está formado de gente entusiasta, gente que llena de vida las montañas, gente que viene a ayudar, gente que venimos a rompérnosla, como siempre. No queremos grilla, no queremos que vengan los grillos de siempre a echar a perder. Ah, ya, es que en mi época lo hicimos nada. Es que yo sugiero, no, a ver, vamos, acciones. Los jóvenes, está lleno de jóvenes. Ahora que estuve con Babu, vi una cantidad de jóvenes que me dio gusto verlos. Es importante que todos ellos tengan en cuenta y razonamiento propio de decir, ¿sabe qué? No, somos del Socorro y esto es nuestra bandera y esto es lo que hacemos y lo hacemos con este gusto, pero que no tengamos obstáculos para realizar nuestras actividades. Es importante, con metas bien claras y metas sí muy concretas. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de que me vaya más allá con el chisme, porque más de una cabeza va a caer hoy. No, no es cierto, eso es broma. A ver, muchachos, ¿Quieres, ¿tienen síguele o alguna? quieres que ya empiecen las preguntas? Tú síguele. Bueno, pues es que... Cuéntanos de tu graduación, cuánto Ah, tiempo te me llevaste. faltó, me faltó comentarles, en mi tiempo también en la juventud hubo oportunidad de viajar
como grupos de rescate. Tuvimos la oportunidad de ir a El Salvador en el, hijo, 95, 96, muchos años, muchos 96. Estábamos en la confraternidad en el Popocatépetl, no me acuerdo si fue 95, 96, 85, 86, 86, uff, muchachos, estamos a 30 años, creo, sí, ¿verdad? No, a 40, vamos a... Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, 40 años. Estábamos en la confraternidad en el Popocatépetl, recuerdo, y entonces llegó, no me acuerdo quién llegó, Rick, el doctor de la Patrulla 8, ¿cómo se llama? Ay, el doctor, ay, se me fue el nombre. Andrés Hernández Rocha. Y ya dice, no, ¿saben qué? Que necesitamos formar un grupo para que se vaya al Salvador, al terremoto del Salvador. Y entonces, pues a ver, necesitamos voluntarios. Se juntaron como 30 voluntarios, o 25, 30 voluntarios en la misma confraternidad. Y varios se quedaron fuera porque llegaron un poquito tarde allá, pero finalmente, pues yo era un chamaco todavía menor de edad, tuve que irme así nada más, sin permiso. Mi hermano, mi hermano de pelos también se fue, nos fuimos sin permiso. Éramos muy jóvenes, yo recuerdo que también fue Fortino como jefe de expedición. De ahí fueron varios, o sea, de los grupos de los clubes, había patrullas, la patrulla 18, fue los Pérez Mason, Orihuela, el Gerber, el Caracol. Hijo, fueron tantos, tantos. Creo que sí fue Lugo. Fueron muchos, fuimos muchos, fue una gran experiencia. Interesante porque estábamos en medio de la guerrilla, porque por un lado teníamos a la guerrilla y por otro lado estaba el ejército y nosotros ahí trabajando en los edificios derrumbados. El Polluelo, me acuerdo, tuvimos también una fuerte experiencia ahí porque estábamos dentro de una sótano y estábamos sacando a una muchacha. Tardamos como 3 días para sacarla, pero la sacamos. Pero lo increíble es de que, pues iniciamos nosotros con nuestros piolets, ahí estábamos martillando con martillo piolet y piolets, y al cabo de 5 días llegó una expedición japonesa y de repente como que, no sé cómo era el tema, pero ellos no trabajaban todo el día. Entonces empezaron a capacitarnos en el uso de los martillos neumáticos. Entonces llevaban martillos neumáticos de dos tiempos, que en ese tiempo pues eran de tecnología, ¿no? Llevaban cámaras y una serie de situaciones que fuimos, que toda esta tecnología fue posible que nosotros la pudiéramos aprender en poco tiempo con ellos. Gente de Miami, fue interesante. Un rescate de esa naturaleza, encuentras gente de todo el mundo, ¿no? Otro rescate fue en Turquía, para ahí, para el año 99. Nos fuimos, pero este fue más multidisciplinario porque mandaron a traer gente de espeleología. Vino Santana, vino Elke, vino tres, cuatro espeleólogos y de montaña éramos cuatro o cinco y otros eran paramédicos. O sea, era un equipo más multidisciplinario. Iba gente especialista en las radios. Íbamos como 8 del Socorro, creo 8 o 10, no me acuerdo.
y algunos se quedaron en la Ciudad de México porque no se ubicaron. También fue muy interesante, fue mucho aprendizaje. Lamentablemente ahorita los tiempos cambian porque ahorita el control de todo este tipo de eventos los controla Protección Civil 100% y no permite que grupos como nosotros participemos como lo hacíamos antes, ¿no? En ese tiempo hubo gente que se fue a Taiwán también en el tsunami que hubo en Tailandia, también se fue gente de socorro. Todo a raíz de que se hicieron buenos contactos. Enrique Chávez tenía buenos contactos a raíz del 85, que nos tocó a nosotros también en México en el 85. Aunque yo la verdad les puedo decir que yo mi participación fue muy poca porque pues mi madre era menor de edad y mi madre pues no me dio permiso, no nos daba permiso porque estaba pues, asustada. Pero sí estábamos tratando de buscar socorro y tal vez 2 días estuve con eso, un día, pero sí fue muy interesante. Y a partir de ese evento del 85 se viene a dar la posibilidad de viajar fuera porque pues había cierta capacidad, ¿no? Y hubo en realidad los topos se crearon en esa época, del 86, 85, pero para el 86 ya había un grupo de topos donde había grandes amigos conocidos de rescate. Y después ya se dividieron ahora hay como 10 grupos de topos. A lo mejor son de diferente raza, pero son topos. Pero lamentablemente ya las reglas cambian porque en el gobierno actual nos tiene atados de manos a todos los grupos de rescate para ese tipo de eventos internacionales o si llega a haber una desgracia en México, pues ellos ya no quieren que nosotros participemos de ninguna manera. Esa es también parte de esa, ¿no? De esa consecuencia, ¿no? De este gobierno. Pero les puedo decir que es una maravillosa oportunidad de trabajar en condiciones para lo que estamos entrenados. Estamos preparados para eso y demostramos que teníamos esa capacidad. En Turquía estuvimos atrapados porque una familia nos tenía atrapados y no nos quería dejar salir de esa zona porque hasta que sacáramos a sus familiares. Entonces tuvo que intervenir el gobierno para ir a rescatarnos. Tuvo heavy el momento, ¿no? Y luego ya nos fuimos a un campamento de refugiados. Ahí me tocó trabajar ahí con gente de Bélgica y de Estados Unidos. También fue una gran experiencia. Y difícilmente rescatas un muerto porque esas construcciones de Turquía son prácticamente polvo, ¿no? O sea, se cae el edificio y es puro polvo. No vas a rescatar nada. Siempre vas, porque las condiciones van a ser diferentes, siempre vas a hacer un aprendizaje nuevo, ¿no? Pero ya se tiene que pasar la época en que llegas como rescatista solitario, que al final tienes tu mérito, ¿no? Llegaste tú solo por propios recursos y todo lo que tú quieras, pero no puedes llegar con tu paga y tu pico y palaque en la mano, ¿no? Eso ya, esa parte ya no se puede hacer, no puedes llegar así, no puedes llegar a una emergencia internacional y decir, no, pues ¿saben qué? Pues somos 50 y necesitamos comida y necesitamos agua. O sea, ¿cómo puedes llegar tú como un grupo internacional y llegar y a solicitar servicios? Güey, si lo que necesitan allá son esos apoyos, ¿no? Entonces nosotros viajábamos, pero viajábamos con muchos recursos que nos donaban. Llegábamos con agua, con generadores de luz, con cortadoras, con una serie de situaciones, tiendas de campaña que tenemos que llegar. No puedes llegar a un país que está completamente en crisis a solicitar el apoyo. ¿Saben qué? Pues somos 20 o somos 50 y pues necesitamos saber quién nos va a mover, dónde nos vamos a ir.
¿qué vamos a hacer? Y con tu pala y tu, no, eso ya no puede ser. Lamentablemente sigue ocurriendo, pero no puede ser. Si vas a formar parte de un equipo internacional, pues tienes que ir autosuficiente. No puedes llegar a crear un problema más de lo que ya tienen allá. Es algo que aprendí y que me quedó muy claro, ¿no? Es como aquí en los rescates de montaña, pues la gente no se da cuenta, pero nosotros tenemos que tener una cierta situación de recursos, de apoyos, recursos materiales, camionetas, alimentos, equipamiento, recursos personales. Necesitamos gente capacitada. ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser normalmente el más capacitado es el que va de líder, pero todos tenemos que tener esa capacidad. Ocurría allá en el Pamayo, se caen 5 españoles, 3 españoles, y hay que bajar los muertos. Y había 20, eran españoles y 20 expediciones en el campo base, y todos los españoles peleándose, mentándose la madre unos con los otros, porque no sabían hacer, no, es que ya no se hace camilla, ¿no? Puta, ¿cómo que no sabes hacer camilla, güey? Vienes a hacer escalada de alto nivel y no sabes hacer. Y yo recuerdo que Héctor Pons estaba, que coincidimos en el Pamay una vez, en esa ocasión, Raúl Bárcena, y me dice, oye, ¿tú sabes hacer camilla? Le digo, sí, sé hacer camilla. Pues órale, ayúdale a esos penitentes porque no saben. Le digo, pues vente y ayúdame. Y entonces ahí hicimos 3, 4 camillas para sacar a los heridos y muertos. Es así de que tenemos que estar listos en cualquier momento, capacitados. Digo, yo ya tengo mis años y todo, pero como le digo a mi brother Rubén, le digo, no, bueno, pues a lo mejor damos un jalón. Siempre he insistido que la capacitación es primordial. Ya había platicado con Babo, ya había platicado con Tere, ya había platicado con Chuchín, pero pues todavía no hemos llegado a un acuerdo. Entonces, bueno, los años siguen pasando y bueno, pues yo ya me estoy haciendo más viejito, pero yo creo que algo que hay que dejar es eso, hay que dejar huella para que las nuevas generaciones sigan creciendo y que persigan esos sueños como rescatistas, como montañistas, porque sí vale la pena. No les voy a decir que vas a vivir de guía de montaña. De guía de montaña no se vive. La verdad es que no vives de guía de montaña. Es una falacia. Solo hay excepciones. Eso sí les puedo decir. Hay excepciones, pero después de haber trabajado 25 años con Mercado Internacional y haber subido más de 600 veces el pico Orizaba, entonces podríamos hablar. Esa parte de mi vida ha sido durísima, ha sido de trabajo intenso, profesional. Actualmente estoy retirado, tengo problemas de la columna por un choque de auto. Háganme el favor, tantos años de andar de pata de perro y en un choque por andar de parrandero, mujeriego y jugador. Por eso me pasan las cosas, ¿ya ven? Entonces, mírenme, pero pues como dice el Tri, como dice el Alex, lo único que se arruga es el cuero. Muchas gracias, muchachos. Espero sus preguntas, espero que no sean muy comprometedoras. Y pues bueno, me lo he pasado muy bien, he estado recordando grandes cosas. Hay muchísima información que tengo por ahí en mi disco duro que algún día valdría la pena recordarlas. Hay hechos grandiosos por haber rescatado gente con vida, gente que tenía 3 meses perdida, gente que les hizo batallar para bajarlos. Hay historias macabras también, historias de cosas raras que me pasaron en la montaña. Alguna vez bajamos de Ayoloco y decía, no, tenemos un problema en el Popocatépetl, una persona se cayó en la cañada central, o sea, frente a Queretano, hay un refugio que se llama Queretano, y frente a Queretano se formaban las cascadas de hielo.
Cuando ibas a practicar escalada en hielo, ibas enfrente de Querétaro a escalar hielo. Entonces un escalador cae y se rompe tibia y peroné, y había una persona de socorro por allá pidiendo ayuda. Y entonces nos trasladamos. Algo muy raro es de que nos trasladamos de Yayoloco, bajamos corriendo, nos vamos muy rápido, tomamos una combi, teníamos una combi ahí de- del jefe Araiza, nos movimos al Popo, pero empezó a fallar la camioneta, empezó a fallar, a fallar, a fallar, y empezó a subir a vuelta de rueda de Paso de Cortés a Tlamacas, y ya llegamos a Tlamacas después de muchas horas, pues ya estamos entrando 12 de la noche, 1 de la mañana, y vámonos para arriba. Y entonces, increíble, pero vimos cosas, sentimos cosas así feas, algunas sombras que no nos permitían seguir adelante, nos jaloneaban la camilla, nos aventaban puños de rocas, algo verdaderamente raro, ¿no? Pues al principio yo no le daba importancia ni nadie de nosotros, no, pues síganle, síganle. Y ya, pues, no, pues es que saben qué? Que nos reportan también 3 perdidos. Y íbamos hacia la directa, era la ruta directa del Popo para subir a Querétaro, y una voz nos decía, no, por acá, aquí estamos, ayúdenos. Y nos pedían ayuda, y entonces parte del grupo se dividió y unos fueron a las voces y nosotros seguíamos. Yo creo que fue la experiencia más dura que tuvimos para mí en ese sentido. Hubo otras experiencias también muy, muy así de poltergeist, pero yo creo que esa fue muy, muy tremenda porque de repente estábamos ya subiendo, muy clavados subiendo, y de repente ya se había bajado el grupo a seguir la voz, y escuchábamos la voz a 50 metros abajo de nosotros. No, pues están aquí, y entonces nos hicieron bajar las dos. No, aquí está, ayúdenos, ayúdenos. Y nos pedían ayuda y seguíamos la voz, y ya no estábamos en la ruta. Entonces tomamos el camino normal hacia las cruces, y tomamos por el Canario la cañada central, que nos lleva a Cretano por abajo, por la parte más empinada. Y llegó un momento en que la experiencia fue, la más dura fue que, pues ya nosotros veníamos muy nerviosos, ya veníamos hasta rezando, ¿no? Y de repente yo venía hasta adelante con una camilla de tipo helicóptero de metal, de aluminio, y me levantaron la camilla así, o sea, mis piecitos estaban volando y me avientan contra mis otros 2 compañeros, y estallaron, ¿no? O sea, fue un momento de quiebre que empezó a llorar, no me acuerdo, creo que era Hugo Torres, no me acuerdo, era Orihuela, algo así. No pudimos seguir, era algo que nos estaba queriendo matar. Y tuvimos que bajar de nuevo al camino normal que venía de las cruces, y ese cuenta como que se burlaban de nosotros y nos seguían aventando rocas y piedras. Y así bajamos y risitas, ¿no? Hasta Tlamacas llegamos a la cabina del socorro. Y ahora ustedes, ¿qué onda? No, pues no nos dejaron subir. ¿Cómo que no? Pues no. Y enseguida llegaron el otro grupo. No, pues no pudimos, nos llevaron a las barrancas por allá abajo y tampoco. Entonces tuvo que llegar un equipo de México, llegaron los hermanos Huerta, llegó otro equipo, otro grupo de refuerzo de la Ciudad de México, y ya se fueron directo a la ruta central, directo a la ruta directa. Y nosotros nos quedábamos así, ¿qué pasó, no? Y yo creo que pues casi no cuento esta anécdota, pero así como esas tengo varias historias así. No, sí me da un poco de miedo a veces, pero más bien Iztaccíhuatl al Popo, porque guardan, no sé qué guardan esas montañas, algo raro. Pero sí me ha tocado subir de madrugada desde La Joya a las 2 de la mañana a la cumbre, ¿no? Por ahí yo loco, además. Y bueno, pues ahí voy con las buenas, ahí voy, vámonos. Y en el Pico Orizaba, no, en el Pico Orizaba he estado cientos de veces, y a veces he subido yo a amortajar cuerpos completos con mi bolsita
de basura y ahí con lo que encuentro para usar. Y luego ya me culpan que yo lo bolseé, que yo hice. Recuerdo que este es un tipo que se llama Altamirano, ya murió, murió hasta eso, murió en la montaña del Caón, un tipo de Orizaba. Un día llega con una camioneta de redilas con 25 clientes y sube, y todos como borreguitos en el glaciar, y yo en la tarde llego con un cliente, y yo veo y dijo, no, pues se está cayendo, ¿no? Digo, no, sí se está cayendo, no, ya hasta que se mató. O sea, yo lo vi que desapareció el glaciar y dije, no, este ya se mató. Y subí, entonces le pedí permiso al cliente, digo, no, pues ¿qué voy a subir? Oye, pues son las 4 de la tarde, no importa, pues ahorita subo. Pues era yo muy fuerte, pues yo subí muy rápido al glaciar, ya encontré al grupo de ellos, del tal Altamirano. Le digo, oigan, pues ¿dónde está? No, pues está ya en dos lomitas atrás. Pues espérense, vénganse, vamos, ayúdenme, de una vez lo bajamos todos. No, sí, sí, estamos aquí descansando, ahorita lo alcanzamos. Y nunca me alcanzaron, me dejaron a mí solo ahí, y yo nomás lo pude amortajar, le pude, lo que me pude, lo amortajé y lo subí a la loma para que se pudiera ver, y me bajé, porque tuve que ir a guiar, y ya pedí ayuda. Entonces, cuando ya bajé de la cumbre con mi cliente, seguí con el rescate. Entonces venían de Orizaba, vino gente del rescate de Orizaba, de la sección Orizaba. No me acuerdo si los Machorros, no me acuerdo, vino Martín, eran varios de ahí, el Rodo. Y estos cuates pasaron nada más a la presidencia de Tlachuca a decir, oigan, se cayó uno, allá arriba se quedó, allá está muerto, pero se cayó. Ah, bueno, gracias. Está cañón, porque imagínate cómo es la historia, porque pasan años y este hombre Altamirano jamás se encordó, en su vida jamás usó una cuerda para encordar a gente. Y entonces subió a la sur hace poco, hace un par de años. Subió a la sur, se encorda, que nunca se había encordado en su vida, y se cae una muchacha y un cliente del japonés, y se matan los tres. Entonces aquí pues entra Pilancón, entra Ciudad Cerdán, entra Tesmalaquilla, y por protocolo, porque es la sección sur, la parte sur. Entonces me pedían ayuda y todo, digo, pues cómo, si ya cuando llegamos, sí fuimos, ¿no? Pero cuando llegamos, ya se había llevado a todos, nada más faltaba uno, pero ya estaba abajo, ya estaba abajo. En realidad es el karma, ¿no? Porque imagínate este hombre, qué barro, pues pasan cosas así raras. Pero bueno, hay mucho que contar, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente que es escéptica. Yo era uno de esos, ¿no? Pero sí sé que existen cosas raras y se sienten, se ven. Pero yo creo que con el tiempo que has pasado, todo el tiempo en el cerro, en la montaña, a veces ya no le das importancia a eso. Porque cuando te ven fuerte a ti, de una mentalidad fuerte, es muy difícil que te haga daño todas esas cosas. A ver, comenten, comenten, porque si no se me va la onda. A ver, Jesús, Sí, Oso, pues si quieres que empiecen por las preguntas, a ver si no hay alguna duda. inconveniente. Como que fui mucho rollo y como que muy revuelto, pero espero que hayan agarrado la onda. Bueno, si gustan comentar, si quieren hacerles preguntas al oso, pues adelante. Les abrimos conforme vayan pidiendo la palabra, se les va abriendo el micrófono. De momento hay unos comentarios escritos. Uno de ellos de Lalo Tobar dice: Saludos, Oso. ¿Qué vivencia te marcó más? ¿Qué vivencia te marcó más en la permanencia del ISTA en el 87? Dice: No tengo micro, pero un gusto escucharte. Te mandan saludos mis hijos. Ah, mi querido Lado, sí, pues definitivamente la caída del rayo, que hayamos sobrevivido a un rayo. Lo que hacíamos, nuestra actividad diaria era escalar.
escalar y escalar, escalar, escalar en hielo mixto. Todos los días era escalar, 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 escalar. Desde que nos levantábamos, nosotros teníamos un campamento en la cumbre del Iztaccíhuatl. Ahí estuvo durante 27 días. Lalo y Luis Antonio el bebé se quedaron 37 días. Recuerdo que todos los días teníamos tormenta, pero no alcanzábamos definitivamente no alcanzábamos a asimilar el riesgo que estábamos, porque había una gran cantidad de rayos y caían por todos lados, y estábamos en el colador de hielo loco casi todos los días. El colador tenía 50, 60 metros en esa época. Entonces era una maravilla escalar hielo todos los días, todos los días. Entonces, un día regresábamos de práctica tipo 5 de la tarde. No, yo recuerdo bien, 9 de mayo, pero creo que fue 86. Creo que fue en el 86 cuando pasó esto, porque acabábamos de regresar al desierto de Altar. Bueno, es que hay mucho, mucho todavía que comentar porque con Lalo fuimos al desierto de Altar a Sonora. O sea, bajamos de la permanencia de la montaña y nos fuimos al desierto de Altar en Sonora a hacer una travesía. También casi no la contamos, nos sacaron. Bueno, Lalo sí alcanzó a escapar por la frontera, pero pues yo me quedé cuidando a Narváez y casi nos morimos. Es otra historia. La historia de Iztaccíhuatl fue que nos cayó un rayo a un lado de la tienda de campaña. Entonces yo estaba en el centro de la tienda. Acabamos de entrar, acabamos de quitarnos arneses, pierros, todo, y lo dejamos afuera y nos metimos corriendo porque seguía la tormenta. Cuando entramos, cae un rayo, o sea, es de esas tormentas tan fuertes eléctricas que ves la luz, ¿no? Ves el resplandor y cae, y no sabes dónde va a caer. Pues nosotros teníamos una tienda muy, muy buena, muy fuerte, pero cayó a un lado y la descarga entró por un lado, entonces entró con el bebé y yo veo al bebé como brinca, lo sacude así como un gusano y choca en el techo y cae, pero cae boca abajo. Y yo también empiezo a bailotear ahí en el centro, pero no tenía yo mucho margen de movimiento porque tenía pues no sé, porque yo estaba en medio y siguió la descarga hacia Lalo y Lalo también brincoteó y la descarga choca en un radio de transistores que teníamos a un lado y se regresa el rayo, la descarga, le da otra vez a Lalo y me da otra vez a mí y la descarga sale por mis pies. Todos mis pies los tenía como quemados. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo a mis compañeros, y nos salía mucho humo, mucho vapor del cuerpo. Y entonces yo recuerdo que yo tenía las manos engarzadas, así como si tuviera yo parálisis. No sé, horrible. Y con mis ojos abiertos, no pude cerrar los ojos. Y pasaron horas, porque yo creo que pasó una hora y yo siempre pensé que mis compañeros estaban muertos. Y entonces, pues empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque yo no sabía cuánto tiempo me quedaba a mí de vida, ¿no? Porque dije, bueno, si ya están muertos mis compañeros, yo no tardo en morir. No, es horrible pensar en tener un pensamiento así, ¿no? Pero bueno, lo tuve que asumir y ver todo porque no pude cerrar los ojos. Y lo único que me ayudó fue empezar a llorar, a llorar. Y luego me doy cuenta que empiezo a mover dos dedos y esos dos dedos los empiezo a mover y empiezo a mover completamente y empiezo a mover las manos. Y ya que pude mover una mano, empiezo a mover al bebé y me doy cuenta que sí está de respirando. Entonces, como pude, lo volteo y también me acerco al Lalo y lo trato de voltear. Y ya empiezo pues a darles masaje un poco. Yo tengo liberadas las dos manos después de varias horas
y empiezo a darles masaje para que puedan recuperar el movimiento, porque quedamos así completamente con los músculos completamente retraídos, muy grave. Fue un momento muy, muy difícil. A la postre, pues yo dije, no, no puedo estar aquí, o sea, no puedo caminar. Yo sentí que yo iba a ser el lastre porque no podía, me bajé arrastrando mis pies hasta La Joya como pude. Cuando yo bajo La Joya, hay un auto que está ahí y me llevó a un hospital en la villa. Y entonces ya fue la gente a buscarme por allá. En ese lapso sube Juan Carlos Gavilanes a dejarnos un abasto de comida y empieza con un edema pulmonar y lo tuvieron que evacuar también, como al día siguiente de que yo me bajé. Y Lalo y el bebé pues se regresaron al campamento porque estaban de por medio el patrocinio y una serie de cosas que me parecieron un poquito rebuscadas porque si ya estábamos arriesgando demasiado, pues había que entrar cordura, ¿no? Y bueno, así como fue mi decisión de bajarme, pues también respeto la decisión de ellos de haberse quedado ahí. Pero fue un momento traumático tremendísimo. Que sí lo superas, ¿no? Lo superas a lo largo de los años, estando en las mismas condiciones de tormenta y todo esto. Justo la semana pasada yo estuve en la Sierra Negra y estoy en la cumbre y cae una gran tormenta de rayos que tuve, bajé temblando, ¿no? Y ya me refugié debajo de unas piedritas con pasto, por ahí me metí con la compañera con la que iba y ya. Pero bueno, sí queda ese temor siempre. Y más que eso, ¿sabes qué? Nosotros como humanos le perdemos el respeto a la naturaleza. A veces esa es la parte que no contamos, ¿no? Porque llega un momento en que te vuelves soberbio y vas hecho la madre y está cayendo la tormenta y rayos por todos lados, a un lado de ti los rayos, y como que no le das esa importancia que debería de tener, ¿no? Pero ahí la pregunta, ¿qué haces, no? Pues es o sea, los rayos son parte de los peligros objetivos de la montaña, no los puedes modificar. La tormenta no se puede modificar, lo que podemos hacer es evacuar, ¿no? Bajarnos y tratar de estar en un mejor resguardo. Tal vez lo que pudimos haber hecho es vaciarnos, aislarnos más, tal vez meter los pies en la mochila, no sé. Pero como teníamos tormentas todos los días, llega un momento que como que no le das la importancia debida a ese tema, ¿no? Y lo fuerte que puede ser la naturaleza y que en cualquier momento te puede arrebatar la vida. Buena pregunta, muy buena pregunta, Lalo. Muchos saludos. Saludos, muchachos. ¿Cuál es la otra? A ver, te mandan también saludos de Jorge Ábalos. Saludos, Oso. Jorge Ábalos desde San Luis Potosí. Adrián Pérez dice, hola, Osito. Delegación Occidente, José Luis dice, lo más importante es, como dices, la capacitación constante. Saludos de la Delegación Occidente del SAM. Aquí hay una pregunta. Víctor Granados pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con tu compañía? Bueno, con Orizaba Mountain Guides, yo la fundo en el año 2000, después de trabajar 3 temporadas para diferentes empresas, la fundo porque me conocían como Oso Expediciones. Entonces dije, bueno, en realidad yo no vi venir esto, ¿no? O sea, yo lo hice como, dije, bueno, vamos a hacer esto. En ese momento yo compré un pequeño terreno y dije, bueno, voy a comprar un terrenito, hago una cabañita, ya me retiro, no sé, pensando en dar clases en la universidad o algo así, ¿no? Y entonces, pues es que la verdad es que nunca dejé de trabajar y empecé a hacer aquí los cimientos
Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo una habitación, empecé con 2 habitaciones. Le digo, bueno, vamos a hacer 2 habitaciones para los clientes por si llega alguien. No, pues empezó a llegar gente y empezó a llegar. Mi clientela empezó a crecer y entonces se fue dando y pues hasta a la fecha tengo, no sé, 14 habitaciones más o menos. Son 12 baños, 14 baños. No, no, es una locura. Pero pues a Dios gracias, esto sigue creciendo. No, no, al principio pues no era así un sueño como tal, pero este sueño se fue materializando conforme fueron pasando los años y lo que ayudó mucho fue a la gran reputación que tenía en el medio como guía. Eso me ayudó bastante y alguna vez en un rescate bajé ayudé a bajar al señor Gregory Walker y luego participé en una expedición donde cae una expedición 4 alpinistas y dentro de los voluntarios que encontré en Piedra Grande yo bajé a buscar ayuda y subo a la montaña, pero yo ya había bajado a todas las cordadas, ¿no? Cuando vuelvo a subir, yo subo con férulas y una camilla y llegan 3 helicópteros, es un super rescate. Ese también algo que me marcó mucho porque yo estaba en plenitud de sus facultades, yo estaba subiendo 4 veces a la cumbre de Orizaba, tenía mucha fuerza, entonces bajé a la gente que yo tenía bajando de la cumbre por el hielo durísimo, llegué al otro grupo y todavía los bajé a ver dónde estaban los caídos. Y entonces me bajo a pedir ayuda y vuelvo a subir con camilla y todo, ¿no? Y pido ayuda en Piedra Grande, había puros norteamericanos, no había más que en esa época puros gringos. Digo, a ver, ¿saben qué? Pues vengo a pedir ayuda porque hay 4 personas caídas y por favor, así, asado, necesitamos cargar esto, necesitamos cargar sleeping, necesitamos cargar, a ver, aquí hay más férulas, ahora no, no, pero estamos aclimatando, vénganse, ahorita se aclimatan, vámonos. Y yo salgo con 12, 14 gringos de Piedra Grande, voluntarios. Tuve la suerte de que entre ese grupo venía un periodista de Outside, de una revista Outside, que después me entrevista y entonces esa revista se difunde como en todos los Estados Unidos como 2 millones de revistas, ¿no? Entonces ahí me ponen a mí como el guía del Orizaba, como el guía más experimentado del Orizaba, y eso es un boom. Después de este rescate que fue de Rey Adventures, RMI, no, no fue de RMI, fue de la tienda Rey, la tienda RI, Rey, era Rey Adventures, y lo estaba trabajando a través de Yosemite Mountain Guides. En esa vez, pues pasó el rescate, salvamos todos con vida, fue una operación muy grande, fue muy grande la operación y tuvimos una fuerte sacarlos con vida a todos. Y yo tuve 3 ascensiones en ese mismo momento para bajar, subir, bajar, subir. Entonces, le llamé la atención a un hombre que venía, un escritor, periodista de Outside, y me hace una entrevista y hace una historia en la revista y es un boom. A Dios gracias, es un boom que terminó por colocarme en el mercado internacional, en el especial, en los Estados Unidos. Y entonces a partir de ahí ya tuve una gran cantidad de trabajo. No querían que yo llevara más guías, querían que vinieran yo de guía. Fue una fortuna para mí. Entonces, por eso que también se solidifica la fundación de OMG. La construcción se da porque pues tuve la oportunidad de trabajar con todo puro mercado internacional y fue como fue avanzando. El negocio sigue creciendo cada vez, cada año un poquito más y es tremendo, ¿no? Es algo que nunca me lo vi, nunca lo visualicé así, pero estoy feliz de que así sea, ¿no? Porque me permite viajar, me permite hacer de todo, ¿no? Hay unos comentarios. José Benjamín Guerrero Alegría dice saludos al oso y gracias por el apoyo en el Pico de Orizaba de parte de Cari.
Israel Pérez Medina dice, saludos mi estimado oso, es un gusto verte y saber que te encuentres bien, un fuerte abrazo. Em, Ah, Daniel Pérez dice, un gran maestro oso, ¿para cuándo un curso de alta montaña? saludos, saludos a mis grandes amigos. ¿Y que para cuándo un curso de alta montaña? Dice Daniel de Patrulla 6. Lo seguimos platicando. Perfecto. Luego dice, un saludo con mucho cariño, oso. Soy Héctor Ponce de León. Eres gran referente de una época del montañismo mexicano. Gracias, mi querido doctor. Tú también eres una gran persona. Muchas gracias. Luego, iPhone Alita. Saludos, Osito. Te mandamos un fuerte abrazo, Ale Rodríguez Isai. Osito, ¿cuál ha sido tu motivación para subir tantas veces a las montañas? Bueno, pues bueno, esto podría ser que tan chistoso como decir, bueno, es trabajo, ¿no? Y ya deja de ser trabajo cuando lo haces con gusto. Hay parte de verdad, pero mira, llega un momento que te cansas porque yo tengo el desgaste de rodillas que ya es de un hombre de 80 años, por ejemplo, ¿no? Hay desgaste, se va uno acabando. Yo puedo decir ahora, ¿sabes qué? Pues sí, tuve que, la gran oportunidad se dio. Estoy muy agradecido con la vida, con toda la gente que estuvo en mi camino, que todos de alguna u otra forma también formaron parte de este destino, ¿no? Pero sí se cansa uno. Como guía, después lo que te puede enriquecer es que la gente que llega es diferente, que siempre te deja un pequeño aprendizaje. Pero ya después de 20 años dices, no, ya se cansa la burra, dices, no, ya ahí muere. Por eso les decía, no piensen que uno, o sea, ahorita levantas una piedra y encuentras un guía de montaña, ¿no? Pero parece chiste, pero es la verdad. Pero no, este tiempo es o sea, vivir como guía profesional no es fácil, tienes que ser muy bueno, tienes que tener una gran reputación para trabajar a estos niveles, que el mercado internacional crea en ti. Es como todo, ¿no? Se crean lazos de confianza. Si la confianza, si no te tienen confianza, pues olvídate, ya fuiste. Tienes que hacer lo mejor siempre para poder tener el servicio a un nivel que dices, bueno, los clientes se van felices y sé que van a regresar y nos van a seguir dando trabajo. Pero pues ahora ya no dependo yo nada más, de aquí dependen 16 familias, ¿no? Hay muchas familias que dependen aquí desde la cocina, gente que hace el aseo, choferes, los guardianes, todos los guardianes que tenían una chamaquiza, ahora ya todos son casados, ahora imagínate, ya formaron su familia. Entonces aumenta la cantidad de gente que depende de este negocio, ¿no? Sí me da gusto esa parte, sí me da gusto definitivamente, pero no ha sido fácil. A veces me, me, me como las uñas y digo, "Puta, no voy a sacarlo de la raya al fin, ¿no?" Pero afortunadamente ahí vamos bien. Ok, otro comentario. Sergio Santana Muñoz dice, hola oso, ¿puedes comentar de la participación en Turquía? Que se asustaron porque iba un oso buen rastreador. Bueno, Turquía también ha sido una historia especial para mí. Yo pensé que nada más pasaba en las películas, ¿no? Pero sí me pasaba. Llegamos allá y tremendo, ¿no? Porque en algún momento, pues, nos ponían chicos que hablaban español y que eran nuestros traductores, pero él que era la animadora, él que es una compañera que iba con Sergio, con nosotros,
que era traductora, ella nos traducía, ella era parte del equipo, era importante. Entonces, pues dentro de nuestro tipo de, pues es como somos los grupos mexicanos, somos divertidos, siempre andamos riendo de todo. Pasa una mosca y nos estamos cagando de risa, ¿no? Entonces la tensión la rompíamos, pues contando chistes, divirtiéndonos, pues hacíamos alguna actividad, pero siempre con esto, ¿no? Entonces siempre es chistoso porque llegamos ahí y él que y todos decían que traían un oso rastreador. Y que ¿dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Entonces ya según yo era el que entraba, ¿no? Primero, porque yo era el oso rastreador. No, hubo muchas anécdotas. Imagínate que un barbero turco te lea el café también, eso es una tontería. Y tanto que me platicaba, pues, ¿cómo voy a entenderle si habla turco, no? Fue una gran experiencia, fue ayudar, fue una parte como que nosotros entramos a las ruinas y todo lo que tú quieras de los edificios más destruidos en el punto cero del terremoto, en el punto cero le llaman. Y de ahí, pues llegó un momento en que y les comentaba, estábamos atrapados por una familia que no nos permitía irnos hasta que sacáramos a todos sus familiares. Entonces tuvo que intervenir el ejército para decirles, güey, sáquenos de acá y rescátenos, ¿no? Y entonces nos llevan a una zona para refugiados, donde estaban llegando los refugiados. Y entonces era montar el Socorro Alpino, bueno, el Socorro y todo el grupo multidisciplinario, montamos un campamento para 5,000 personas en 4 días. Entonces es un campamento gigante donde tienes que llevar a cabo instalación de hospital, bodega de alimentos, las cocinas, la escuela, una guardería, porque había muchos niños huérfanos. No, hubo grandes anécdotas, el polluelo vistiéndose ahí de payaso. Pues, ¿qué turco va a hablar él nada más ahí con sus puras mímica? Fue un hitazo, ¿no? Todos, todos. Fue una gran experiencia. Fue una experiencia dura también, fue un trabajo durísimo, durísimo. Ya al final nos dieron un día de descanso ahí en Estambul. Yo hasta tuve novia por ahí, yo ni sabía, pero no, no, me la pasé muy bien. Fue muy padre. Los turcos son muy, muy, amigables. Son grandes amigos, son grandes compañeros. Todavía tengo contacto con algunos de ellos, imagínate. Tengo ahí mi diccionario turco-español. Fue padre la experiencia. Pero así anécdotas como el oso rastreador, hay varias, ¿eh? Hay varias. Nos la pasamos bien. Gracias, Santana. Gracias, Sergio Santana. También la vivimos muy bien en la montaña, haciendo ascensiones. Un gran compañero y amigo. Fuerte abrazo. Hay otra pregunta de Pedro Junco, pero él quiere hablar, entonces ya puede hablar. Mi Adelante. estimado Osito, es una hemorragia de gusto verte vivo y vivite coleando. Te mandamos un abrazo, Lupita y yo desde acá, desde Tijuana. Dios te bendiga, Muchas amigo. gracias. Mi querido Pedrito, igual les mando un fuerte abrazo. Gracias por Oye, ¿ya le saludo. platicaste que fuiste oso eléctrico 2 veces en el Iztaccíhuatl? Ya salí, ya les platiqué esa anécdota del rayo. Sí, Desde entonces, le digo a mis amigos de aquí del Club Alpino Mexicano que eres el único oso eléctrico que sigue vivo. no, ya soy chamán, casi chamán, ya les puedo dar, ya lo puedo curar de espanto. Me da mucho gusto verte, Osito. Dios te bendiga. Que tengas buena tarde. Igualmente, abrazo fuerte, mi querido Pedro. Y Lupita, adiós.
A ver, hay otros comentarios de Delegación Occidente. Saludos, Juan Carlos Gavilanes es el jefe de la Delegación Occidente y nos contó alguna vez de lo que le pasó y la manera en que lo bajaron, por lo que estará siempre agradecido. Mi querido Juan Carlos, claro, un gran amigo, Muy bien. siempre viendo ahí sus enseñanzas, siempre estuvo metido con nosotros en todo lo que hacíamos. Era, él es de la primera generación de guías que salió aquí de este grupo. Un abrazo, Juan Carlos, mi querido Gavilanes, abrazote fuerte. Muy bien. Víctor Granados dice, te manda saludos Rubén García, si se conectó. Denise dice, la familia de la O y familia Ureño, te mandamos saludos, muy buena entrevista. Orientación y acompañamiento, pregunta qué se necesita para unirse a estos grupos de apoyo y rescate. Bueno, muchas gracias ahí a mis sobrinas, a mi familia de la O, Flores y Ureño, por allá, les mando un abrazo. Y bueno, para mi brother Rubén, ya sabe que se le quiere mucho. A veces me cae gordo, pero lo quiero un montón. Y a mi querido, este, ¿quién fue el último? No, ¿qué? ¿Quién fue el último, Marianita? Denise, familia de la O, familia Ureño, y el que te hizo la pregunta fue orientación y acompañamiento, no sé quién es. ¿Qué se necesita para unirse a estos grupos de apoyo y rescate? Bueno, pues hay que acercarse al Socorro Alpino y ahí para que les den informes cómo se puede unir a alguna de las patrullas que participan. No sé cuánta gente, si hay gente nueva del Socorro o algo, no sé. También que hagan la invitación, algún directivo pueden hacer la invitación que quieran formar parte del Socorro y todo eso, ¿no? Saludos, mi querida Alejandro, les mando un fuerte abrazo. Ya saben, A ver, ¿hay alguien que quiere fuerte abrazo. preguntar? Teresa Obregón. Déjame le desmuteo. Saludos, Rubén Lugo. Gracias, Es- Marianita. Muchísimas gracias. Qué experiencias tan, increíbles en todos sentidos tienes. Y bueno, yo creo que todo lo que dices, lo que has obtenido y, y todo lo que pues te ha dado oportunidad, esta profesión, esta actividad a la que tú te dedicas. Creo que es una recompensa lo que regresa a la vida por toda tu disposición y todo lo que haces para ayudar. Siempre que hace falta, no te limitas y siempre estás poniendo todo lo que tienes a tu alcance y a veces hasta más para poder ayudar a quien lo requiere y bueno, a nosotros eres un apoyo invaluable estando allá del lado del Pico de Orizaba. Entonces eres admirable. Y respecto a lo que decían de cómo unirse, bueno, pues en nuestras redes, ya va el comercial, en nuestras redes pueden contactarnos, ahí hay puntos de contacto y ahí pueden ver Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, mandarnos algún mensaje y ya se les dará respuesta de acuerdo a lo que requieran saber para poder participar con nosotros. Felicidades, un abrazo y pues seguimos ahí Ya, pendientes con lo que tenemos ya, sí, platicado. claro que sí, un fuerte abrazo. Abrazos. Gracias. Muy bien, los otros son comentarios. Uno es de Coatl. Saludos, Oso, tu nombre te precede y eres la primer referencia y apoyo para temas relacionados a rescates en el Citlaltépetl.
Nazaidet Muchas gracias. Rodríguez dice saludos y muchas gracias por compartir. De verdad, ojalá se anime a poder compartirnos sus conocimientos en un curso. Por ahí lo estamos planeando. Muy bien. Y iPhone de Jenny, saludos Osito, de parte de tus alumnas de escalada, Esmi, Ale y Jenny Rodríguez. Mi querida Jenny, es mi Ale, gracias por el saludo. Muy Ellas bien. son parte del Socorro Alpino Tlachichuca de hace mucho tiempo. Todavía forman parte, pero ahí estamos. Muchas gracias, mi Jenny. Dice, Osito, deberías escribir un libro de todas tus expediciones. Eres un gran osito ángel, alpinista, que salvaste muchas vidas. Haces feliz a muchas personas cuando hace encima. Abrazo, te admiramos. Gracias. Muchas Luego, gracias. saludo de Jesús Bravo Rodríguez. Saludos, Oso 5. 5 minutos. Jesús Saludos. Bravo. Muy bien, Leonard Flores dice, saludos tío, pregunta, ¿cuál ha sido tu rescate que recuerdas haya sido más complicado? Bueno, yo creo que, hijo, hay varios, pero yo creo que uno de los más duros ha sido el que acabo de mencionar de los 4 alpinistas caídos. Ese fue durísimo porque tuve que hacer un triple esfuerzo para poder solventar y bajar a todos los clientes con vida, bien, y a los heridos. Recuerdo que tres clientes fueron evacuados en helicóptero y el cuarto ya no pudo llegar el helicóptero, tuvimos que bajarlo a pie, pero en ese momento ya había llegado refuerzos de México, de Orizaba, de todo el mundo. Entonces ya pudimos bajarlo rápidamente. Otro rescate fue el de Gregory Walker, que cayó en la vertiente oriental. También fue un poquito complicado porque hace 15, 20 años había grietas. Entonces, ahí hubo una serie de controversias, malos entendidos, y me adelanté porque no habían podido sacarlo en ese momento. El día 1 no lo pudieron sacar, y yo me acerqué y para el día 2 yo me subo y prácticamente lo hice, sistema de polea, lo hice yo solo. Me bajé a la zona de grietas, lo metí el cuerpo en una camilla marina, me acuerdo. No, en una de aluminio, un, una de aluminio que parecía, para arrastrar en la nieve. Entonces ya cuando llegaron todos los demás, ya tenía yo todo listo para sacarlo. Eso fue difícil. Gregory Walker. Los dos americanos, dos diplomáticos norteamericanos que cayeron también en este lado de la cara del muerto. Esquiando, ellos pues, subestimaron la calidad de la nieve y era puro hielo y se fueron a estrellar por allá en las rocas. Hay varios, pero yo creo uno difícil fue uno del Iztaccíhuatl, que cayó en Totonacos. Lo fui a sacar, estaba Mariana, la hermana de Babu, era su primer ascenso, y yo dejé clientes en La Joya y pedí permiso para subir. Cuando llego ahí al refugio, le digo a ella, le digo, no, pues ella nada más estaba en el refugio. Jesús Bravo venía abajo, le digo, no, no, yo me subo. Le digo, no, Marieta, estás tú y yo, vámonos. Y ya me la llevé y hice un pequeño remolque y había nieve de ahí hasta la Cruz de Rosas Islas. Ese lo bajé yo solo también. Bajé un herido acá en la norte con 70 kilos, lo bajé a mi espalda también, yo recuerdo. Bueno, hay varios que puedo comentar, hay muchos rescates, pero bueno, a veces me tocaba estar solo y a veces no, mientras llegaba el apoyo, pues no voy a estar, ¿no? Ahora dicen, es que estamos esperando la camilla. Pues Juan, que yo agarraba y yo tejía una camilla, una media camilla,
o con la mochila o con la cuerda hacía un cacolec, una silla, y me lo montaba yo y vámonos. Ahora sí, me da gusto contarles que contamos, OMG ya cuenta con, y Socorro Alpino acá de Tlachuca, contamos con dos skate nuevas. En esta temporada llegaron. Llegaron los Reyes. Llegaron los Reyes y la Navidad porque costaron, pero bueno, ya están aquí dos camillas nuevas. Bueno, tienes saludo y otro comentario. Saludos Ajá, Alejandro Torresid y Per, querido amigo, hermano de montaña y vida. mis brothers, claro que sí, les mando un abrazo fuerte. Grandes aventuras en la selva, grandes aventuras en los ríos rápidos, grandes aventuras en todos lados. Les mando un abrazo. Hace rato estaba yo viendo unas fotos de Perla. Por ahí salió una de Perla cuando estaba vestida de rosa. Cuando subieron a Lista Antigua, lo subimos, no me acuerdo. Ahí Y sí, hemos, ahí en este, salen. ahí salen. Tengo como 3,000 fotos que tengo que ordenar, por ahí andan, pero las tengo que escanear. Poco a poco tendré que hacerlo. Muy bien, hay otro comentario. Dice ingeniero Ranulfo Maya. Saludos, estimado compañero de montaña. Es un gusto conocerte y escuchar parte de sus experiencias. Te mando un abrazo desde Morelos y solo preguntar qué comentario tendrías para esas personas que se atreven hoy a subir y llevar a personas al Popocatépetl. Y bueno, dice mi reconocimiento. Muchas gracias, Anulfo. Mira, muchas gracias por el comentario. Mira, el Popocatépetl es un tema muy delicado. Eso es una zona prohibida, definitivamente prohibida. Nosotros tuvimos la mala experiencia en el 85, a ver, 94, 95. No, el 95, bajar 7 personas que murieron por la actividad. En el 94 nos anuncian que es posible que se cierre permanentemente el Popocatépetl por la actividad volcánica. Este grupo era un club que se rehusaba a creer que era peligroso, y su ascenso fue para demostrar que no era peligroso el Popocatépetl, y les tocó la desgracia de encontrarse con una explosión piroplástica. ¿Qué es esto? Que sube material incandescente en una gran explosión, y todas las laderas del volcán es recorrida por una gran cantidad de grava prendida, una gran cantidad de grava incandescente, y esto se les pegó en el cuerpo a cada uno de estos 7 personas, hombres y mujeres. Cuando los llevamos, nosotros subimos, bajamos, fuimos de los más rapidillos para poderlos bajar. Pues fuimos el Socorro, fuimos como 20, 30 del Socorro a bajar esos 7. Y fue búsqueda y salvamento, y no me acuerdo quién más. Cruz Roja, me parece. Los bajamos, y cuando los entregamos en Ameca Meca, el médico decía que habían muerto porque murieron de asfixia por el gas. O sea, no murieron por el material que se les pegó en la piel, en el cuerpo, no. Murieron porque la explosión o sea, arrojó puro gas, un gas venenoso. No, no recuerdo qué tipo de gas, pero este gas les provocó la muerte a estas 7 personas. Eso ya tiene muchos años, te estoy diciendo que en 94, 95. Todavía Senapred nos enviaba a algunos del Socorro a subir, a bajar muestras de gas en el cráter. Entonces, yo recuerdo que subíamos 3, 4, subíamos rápido, llevábamos unos cilindros de gas, unos cilindros con una llave al vacío, y las llenábamos de gas y los bajábamos. Y luego nos hacían exámenes de sangre y bueno, al final éramos como conejillos. Fue divertido en parte, ¿no? Pero resulta que ocurre esta desgracia, y entonces quedó claro que el riesgo es muy alto. Yo estoy seguro que hay cuerpos regados por ahí alrededor del cráter, del lado de Morelos, del lado de Atlautla. Estoy seguro que por ahí hay gente muerta, por ahí tirada.
¿Por qué? Porque pues no siempre vas a tener la suerte de llegar al cráter y tomarte una foto, ¿no? Qué bueno que los que lo han logrado, pues qué bueno que lo han logrado y han tenido la suerte de bajar con bien, pero no han considerado esta parte. Recuerden que es la naturaleza no la vamos a modificar. Una explosión piroplástica, una erupción, no la vamos a modificar. ¿De dónde? Y nosotros somos ahí insignificantes, un grano de arena más en el volcán. Entonces, eso va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de masificación de la actividad. Entonces, por eso surgieron un montón de agencias nuevas que ofrecen incluso ese servicio. Entonces, pero no están tomando en cuenta el riesgo que conlleva ese tipo de ascensos. No lo recomiendo y bueno, lamentablemente va a seguir ocurriendo. Hay otro comentario de Paulina. Dice, Oso, eres un gran guía de montaña. Siempre sabes cómo encontrar el mejor camino y haces que todo viaje sea mejor. Saludos desde Madison, Wisconsin. Muchas gracias, mi querida Pau. Te agradezco tus palabras y bueno, una emoción recibir tantos mensajes de todo el mundo. Gente muy querida que no sabía nada de ellos y que de algún modo u otro pues, estamos conectados. Gracias. Estimado Oso, yo te tengo otra pregunta. ¿También te has conectado en algunos proyectos de apoyo para, pues, voluntarios para hacer ciertas cimas voluntarias? Por ejemplo, recuerdo la de Germán. No recuerdo que hayas comentado esos proyectos que apoyas tú a gente con ciertas discapacidades o capacidades diferentes ahora en hacer su cima. ¿Cuántos más has Bueno, apoyado aparte de Germán? no, sí se ha apoyado a algunas otras personas. Bueno, algún cliente de los Estados Unidos tenía una pierna de metal, ¿no? Pero ya no batallábamos como la persona que llevó Fortino, porque Fortino llevaba un hombre con una pierna de plástico y el plástico se congela. Entonces acá yo creo que con una pierna de metal no ha habido problema. Alguna persona con un brazo, pero no, como a Germán lo bajé yo a mi espalda. Yo recuerdo, sí, ese Germán, ¿no? Dices, Sí, afirmo, Germán. sí, Era- porque fue, había tenido eh, poliomielitis, ¿no? éramos muchos, pero al final el sistema que habían elegido para bajarlo lo estábamos lastimando mucho. Y entonces, bueno, yo estaba fuerte, era joven y fuerte, pues que también, pero ya fue padre porque lo cargué y pues es más bien como maña, un poquito de maña y ahí vas, ¿no? O sea, vas aprendiendo. Ahorita estoy metido, mira, mis últimos proyectos en el volcán, yo monté un campamento de base, ¿no? En las fotos se ve el campamento base. So- es un, es un, es la versión mexicana de un campamento de la Concagua, ¿no? Entonces, en este caso, yo metí un biodigestor, he trabajado y he estado aprendiendo mucho acerca del biodigestor y de cómo se degrada la materia fecal y todo eso. Entonces, como tuvimos un cierto éxito en nuestro campamento, lo repliqué en Piedra Grande. En Piedra Grande metí contenedores de 1,000 litros, 5 contenedores equivalen a 5,000 litros para una capacidad de 3, 4 años de baño. Resolví el tema de llevar agua a Piedra Grande y a mi campamento desde el nacimiento del río Jamapa. O sea, no nada más es lo que han escuchado de mí, del empresario, no. Mira, yo pienso que si la montaña ha sido parte de mi vida y me da de comer, me da de ciertas situaciones, pues también tenemos la posibilidad de hacer algo por la naturaleza, por la montaña, ¿no?
Entonces puse dos baños, uno para damas y uno para caballos en Piedra Grande. Aunque a todo mundo les dicen que lo hizo Joaquín o lo hizo quien sea, no, o sea, lo hicimos, yo lo hice, lo mandé a hacer con mi gente, aquí en casa lo hicimos, replicando el pequeño que tenemos en el campamento, lo hicimos en grande y le da abasto a 300 personas cada fin de semana, ¿no? Ahí el mantenimiento le corresponde a los demás prestadores de servicio y tienen que tener agua constante para que funcione el biodigestor y que le inyecten cierta cantidad de bacterias cada cierto tiempo. Esa parte ecológica, pues ha sido interesante. Seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, me mandan ideas, amigos de, de Durango, de Zacatecas, que son ingenieros, no sé, ingeniero, ¿qué? Que se dedican a la ecología y todo eso. Ingenieros también normales que también conocen este tipo de ingeniero, ¿cómo se llama? Civil. Un amigo también nos hace algunas observaciones y le hacemos caso a algunas, adaptarlas a nuestro entorno, porque recuerdan que hace mucho frío y el biodigestor trabaja con bacterias y durante el invierno parte de esas bacterias mueren. Por eso hay que ponerle de manera artificial más bacterias para que ayuden a la degradación de esta materia. Y luego ya nada más se integra a la naturaleza como líquido. Ok, Ese es parte del último proyecto así de la montaña. bueno, si no hay ninguna pregunta más, algún comentario más, adelante. Estamos por cerrar casi la conferencia de Oso. ¿Ninguno? Pues bueno, mi estimado Oso, pues dándole ahí el cierre a tu conferencia de este ciclo conmemorativo del Socorro Alpino, 80 años de rescate y vocación, legado en la montaña. Pues gracias a nuestros patrocinadores de Alta Vertical con sus marcas Pepsi y La Sportiva, pues te queremos agradecer mucho tu conferencia, tus vivencias, tus experiencias, tus recuerdos. Este, definitivamente eres un gran hombre, eso sin duda, y eres un gran ser humano. Este, tienes mucho todavía por otorgar. Seguimos platicando sobre ese curso, no te dejes caer. Bueno, Tienes mucha experiencia y puedes compartirla. Y pues bueno, dando el siguiente exponente o el siguiente conferencista, porque quería yo dar como que esa tercia de Lalo, tú, el siguiente sería Rubén García Fernández, dentro de 8 días, próximo miércoles. muy bien. A los que no lo conocen como Rubén García Fernández, pues es el mejor conocido, el Pulques. Su conferencia se llama Mis padres, mi familia, y sería el próximo 13 de mayo igual a las 20 horas. Aquí tendremos a Rubén dando su conferencia. Pues muchísimas gracias, Oso. Te agradecemos toda tu experiencia. Saludos y Saludos. pues aquí nos estaremos comentando, viviendo y compartiendo, amigo. Gracias. Saludos a Juan Gameros, por ahí ya lo vi. ¿Cuántos fans tuve? ¿Como 4? 60. Ah, Chihuahua. Ah, pues muchas gracias a todos. Gracias por acompañarme en esta pequeña aventura. Hay mucho que platicar, es que tengo tanto que platicar, pero se me hace como que necesitaríamos otras 2 reuniones o más. Gracias por escucharme. Agradezco haber saludado a gente invaluable que conocí en mi camino. Gracias, Chuchín. Gracias, Marianita. Les agradezco la invitación. Gracias, saludos a Tere. Gracias a todos. Y bien, con altas y bajas, sigamos adelante. El socorro sigue adelante. Abrazo fuerte para todos y gracias por darme este espacio. Buenas noches a todos, que descansen.
Gracias, buenas noches.